Buenas noches y bienvenidos una vez más al Centro de Restauración de la Región de Murcia, donde esta noche vamos a reflexionar sobre las diversas teorías acerca de la evolución del hombre y acerca de su origen. Queremos saber qué nos ha hecho humanos. Para saciar nuestra curiosidad sobre estos temas, tenemos aquí con nosotros esta noche a Michael Walker y a Marcos Egea Cortines. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Marcos Egea es genetista y ha desarrollado proyectos de investigación en el Technion en Haifa, Israel, y en el Instituto Max Planck en Alemania. En la actualidad es profesor titular de la Universidad Politécnica de Cartagena en el área de genética y coordinador del programa de doctorado Técnicas Avanzadas en Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Ha realizado diversos proyectos sobre genética y clonación y es autor de más de 20 publicaciones y estudios sobre genómica evolutiva tanto en plantas como animales. Michael Walker es profesor y antropólogo de la Universidad de Murcia. Estudió en la Universidad de Oxford Fisiología Animal, Medicina y Arqueología Prehistórica y se doctoró en la Facultad de Antropología con la tesis sobre el paleoantropología en el contexto de las cuencas de los ríos Segura y Vinalopó. Ha desarrollado su actividad docente en diversas universidades del Reino Unido y Australia. Actualmente dirige los yacimientos neandertalenses del periodo transicional Pleistoceno medio superior en la cima de las Palomas del Cabezo Gordo y la Cueva Negra de la Encarnación. La evolución del hombre se estudia en los laboratorios y también en los yacimientos paleontológicos. Michael, ¿puedes hablarnos de las últimas novedades en tus trabajos, en tus yacimientos paleontológicos? En concreto, ¿en qué yacimientos estás trabajando ahora? En dos. En la cima de las Palomas, en el Cabezo Gordo, en Torre Pacheco, que es un yacimiento del hombre de Neandertal, de hace aproximadamente 50.000 años, donde hay una colección entre la mejor de Europa de restos de esqueletos en estado de articulación del Neandertal, de adultos, en su contexto de la actividad cotidiana, con utensilios líticos, paleolíticos, con restos de hogar, con restos de comida, de animales. Y luego el otro yacimiento, donde hay dientes fósiles humanos, es la Cueva Negra en el estrecho del Kíper, en Caravaca, donde tenemos restos del Homo heidelbergensis, un antepasado de los neandertales hace 900.000 años. También en el contexto de su actividad cotidiana, tanto los utensilios líticos como restos de los animales que cazaba, y los utensilios que tenemos ahí realmente nos han traído una gran sorpresa porque indica la gran flexibilidad y versatilidad cognitiva y tecnológica de este hombre en aquel lejano tiempo. 900.000 años. Son muchos años. Son muchos años. Bien. Marcos, hay una genética de la evolución. Te hago esta pregunta porque tú eres especialista en genética. ¿Hay una genética de la evolución? Sí, efectivamente. A partir del enunciamiento de la teoría de la evolución por Charles Darwin, hubo una época en la cual se estudió la evolución, digamos, como un hecho separado, hasta que a principios de los años de 1920 hubo una serie de investigadores que llegaron a la conclusión que, como la evolución en realidad era basada en la obtención o la supervivencia de determinados individuos que pertenecían a especies y que eso daba lugar a especies nuevas, o en algunos casos desaparecía, se llegó a la conclusión que probablemente eso se debía a procesos genéticos, y entonces digamos que se produjo una fusión casi completa del trabajo de la evolución con los trabajos de investigaciones de genética, y a partir de ahí pues hay un
componente importante de los estudios de genética que se llama en sí genética evolutiva y de poblaciones. ¿Y los cambios estructurales que se detectan en nuestros ancestros son una causa, son un efecto? ¿Qué puedes decirnos de esto? Bueno, podemos empezar pensando en el bipedismo o bipedestación que caracteriza los homínidos andando, caminando, haciendo zancadas con los dos pies, cosa que no pueden hacer los chimpancés y orangutanes, gorilas, y esto ocurrió hace unos 4 millones de años. Poco a poco el esqueleto iba cambiando desde una forma más similar en su origen al esqueleto de los chimpancés hacia un esqueleto muy diferente, con piernas largas, brazos mucho más cortos y sobre todo una cabeza y cerebro especialmente relativamente grande con respecto al resto del cuerpo. Y de allí, a partir de hace aproximadamente 2 millones de años, podemos decir que empieza o comienza el género Homo, al que nosotros, Homo sapiens, formamos una de las especies. Hubo otras extintas, nosotros ya somos la única que existe, pero antes había homininos que se llaman australopithecus y de ellos salió el estirpe de Homo, con su gran cerebro que le permitió fabricar utensilios de forma mucho más compleja que aquellos más primitivos que quizás incluso hace 2 millones y medio de años hacían algunos australopithecus, antepasados de Homo, pero la aptitud cognitiva y tecnológica a partir sobre todo de hace 1,5 millones de años, cuando ya no hay duda alguna de que la masa cerebral, la masa cefálica superó con creces la masa en los australopithecus o los gorilas y chimpancé. Para dar una idea, nosotros tenemos un volumen del cráneo, donde está el cerebro, de más o menos 1.350 centímetros cúbicos, o sea, 1 litro y 1/3. Los australopithecus apenas pasaba el tercio, como mucho llegando en algunos casos a 500 centímetros cúbicos. Ya sobre hace 1.800.000, 1.700.000 años, el cerebro dispara en su tamaño, llegando a tener 800, 900, poco a poco 1.000 centímetros cúbicos. O sea, algo pasó que realmente no tenía una ventaja muy clara desde el punto de vista de la evolución en comparación general con las especies de mamíferos, porque el cerebro es un tejido que requiere mucha energía, muchos metabolitos, mucho consumo de energía en cada segundo de nuestra vida. Y claro, esto tiene que ser a costa de algo. O necesita una alimentación y un cuidado durante el desarrollo del individuo muy intenso, precisamente para cuidar este elemento tan precioso que es el cerebro humano. Pero ¿para qué? Si los demás animales no lo necesitan, ¿por qué Homo necesitaba un cerebro mucho más grande que los antepasados hace 2 millones y medio de años que habían empezado a utilizar un utensilio de piedra para fabricar otro de otra piedra, cosa que nunca hacen en la selva los chimpancés? Pero ¿por qué a partir de hace 2 millones de años cambian las cosas con un cerebro mucho más grande? Pues las regiones del cerebro que vemos en aumento, de la parte prefrontal, del lóbulo frontal, de la zona parietal y de temporal, son las zonas muy importantes para la coordinación del tacto y la manipulación. Nosotros tenemos una precisión y exactitud con tanto los impulsos sensoriales que recibimos de las yemas de los dedos, como también la precisión con que podemos manejar objetos y cambiar su forma mientras que estamos trabajando con ellos. Cosa que no hace ninguna otra especie, ni mucho menos, dentro de los primates, ni mucho menos fuera. Y con esto hemos podido avanzar literalmente sobre el filo de unos utensilios muy variados y complejos, como hachas de mano y hendedores para
descuartizar grandes animales para sacar su carne, su grasa especialmente, y otros elementos mucho más finos para la preparación también de alimentos para comer, los alimentos, y también posiblemente otros objetos como de madera, como de cuero. Pero todo esto empieza una ebullición de evolución en Homo a partir de 1.800.000 años y en aumento hasta nuestros días. Es fantástico. Lo del tacto me ha parecido fantástico. ¿Y estos cambios suceden de una manera gradual o son cambios bruscos? Bueno, aquí hay un tema muy interesante desde el punto de vista de lo que es los procesos evolutivos en sí mismos y cómo la genética intenta explicarlos, ¿no? Entonces, un aspecto interesante desde el punto de vista conceptual es que tú puedes tener la posibilidad de cambios graduales y la posibilidad de cambios drásticos desde el punto de vista del desarrollo que den lugar a nuevas especies, y que estos dos procesos paralelos no son mutuamente excluyentes, sino que pueden ocurrir a la vez. Esto es un aspecto que desde el punto de vista científico es muy interesante, el tenerlo en cuenta, que dos procesos paralelos, repito, no tienen por qué ser excluyentes. Entonces, podemos poner un ejemplo de cómo ocurre esto, y es que podríamos decir, pues mira, en Europa vamos a coger y todas aquellas personas que midan menos de 1,90 m no los dejamos que se reproduzcan. Eso sería una presión fuerte hacia un grupo concreto de población, pero ese grupo concreto de población tiene unos aspectos que cuantitativamente lo hacen un poquito mejor para eso. Entonces, a nivel evolutivo, puede haber ocurrido perfectamente que haya habido una variabilidad natural dentro de los caracteres que ha estado comentando Michael, como podría ser la longitud de las piernas, el tamaño del cerebro, y que hubiera habido una presión continua que hubiera hecho que aquellos individuos que tuviesen un cerebro más grande y más capacidad o unas piernas más largas, a la larga tuviesen más progenie, y esto llevase a un cambio de especiación. Otra posibilidad es que aparezca una mutación en un gen que controla la longitud de las piernas y que es una mutación que provoca un cambio drástico, y entonces provoca que haya un individuo que de pronto es mucho más alto, porque tiene las piernas más largas, pero a lo mejor ese individuo tiene mucha más progenie, precisamente porque tiene una capacidad especial dentro de la comunidad. Y entonces existe esa posibilidad también de que se hayan producido esos cambios de los que os estamos hablando por saltos evolutivos. Existen algunos estudios que demuestran que efectivamente en un componente que se llama genética de comparación evolutiva, en la cual se han visto que hay determinados genes que controlan caracteres muy concretos que sabemos que tienen que ver con el proceso de desarrollo. Ha explicado Michael que el cerebro es un tejido que es energéticamente caro, pero no es menos cierto que el tamaño del cráneo es un tamaño determinado. Nosotros, aunque quisiéramos, no podríamos tener una cabeza de 10 kilos, porque no tendríamos suficiente oxígeno para mantener la temperatura correcta, sino que tenemos un tamaño concreto del cráneo. Entonces, por ejemplo, se ha descubierto que genes concretos que controlan el desarrollo de la cresta sagital, que es la parte de aquí arriba, de determinados monos, y que es un lugar donde se insertan los músculos parietales, que están aquí en el lado de la cabeza. En los monos, pues mutaciones en algunos genes que controlan este carácter podrían provocar un cambio importante en el tamaño, y que por lo tanto desapareciese este músculo tan grande que tenemos en la cabeza, y por lo tanto tuviéramos, por decirlo de alguna manera simple, 400 o 500 gramos de peso de cerebro que podríamos meterlos de fuera adentro, es decir, de la parte externa de la cabeza a tejido cerebral. Entonces, como digo, la conclusión que hay es que en este momento se puede pensar en las dos formas, en cambios pequeños a lo largo de muchísimas generaciones y cambios drásticos que pueden haber ocurrido perfectamente, que la genética soporta las dos posibilidades. ¿Y esas mutaciones, habría una causa para esas mutaciones, la mutación de un gen que de pronto...? Vamos a ver, las mutaciones, que este es un aspecto muy interesante, porque además hoy en día se habla mucho de un tema que no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Por ejemplo, se dice que el virus de la gripe va a mutar para para ser capaz de enfrentarse a la vacuna, como si hubiese por ahí un comité
de virus de la gripe que decide hacia dónde tienen que ir, o un sindicato de virus de la gripe. No es el caso. Las mutaciones ocurren al azar. Ocurren por fallos del sistema de replicación del ADN, porque el sistema tiene una tasa de fallos concreta. Ocurre por rayos cósmicos que existen y que pasan a través de la capa de la Tierra. Existen porque se rompen cromosomas durante la replicación. Hay muchos mecanismos de mutación existentes. Otro de ellos, por ejemplo, son los rayos ultravioleta, o compuestos químicos que podemos comer o tomar en el cuerpo, como la nicotina. Pero eso provoca cambios al azar. Luego, ¿qué ocurre? Que o bien la presión evolutiva, o bien a su vez el azar, hace que determinadas combinaciones de alelos o determinados genes funcionen mejor que otros. Entonces, el virus de la gripe, por ejemplo, volviendo al ejemplo que he empezado, pues se producen mutaciones en una población de virus de la gripe, y cuando hay una vacuna que es capaz de provocar resistencia frente al 1, el 4 y el 5, pues el virus 6 y el virus 7, esos tienen ventaja, que es la mutación número 6 y la mutación número 7, la que sea. Y la 1, la 3 y la 4, que estaba dentro de la vacuna, pues esos han tenido mala suerte y no se van a desarrollar. Bien, realmente interesante, pero me sigue fascinando lo que he oído antes acerca del tacto. Entonces, ¿hay una coevolución entre el cerebro y el tacto en el caso del hombre? ¿Ha habido esa coevolución? Indudablemente, pero no solamente con el tacto, sino la memoria, porque nosotros tenemos la posibilidad, y lo hacemos todos, de crear una especie de narración, una narrativa interna de lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, además de tener una teoría de la mente que podemos imaginar lo que va a ser la respuesta del otro. No está tan seguro que los chimpancés son capaces de hacer esto. Algunos dicen que sí, otros que no. Pero desde luego, memorias muy largas de cadenas de conducta diferentes, pero capaces de ser repetidas, yo creo que son realmente la propiedad de nuestro cerebro, que ha sido una propiedad que ha sido desarrollada mucho más allá de ningún otro hominoideo o hominino. ¿Qué tiene que ver con el tacto? Pues esto. Yo he empezado con el tacto, a diferencia de los que estudian niños, los que estudian monos, que suelen trabajar mucho sobre el sonido y sobre también la visión, porque realmente son los restos del tacto y de la manipulación que están en el registro del pasado, y no los sonidos ni la visión del hombre. Pero tenemos una cosa aquí en relación con la memoria, y esto nos lleva a lo que estaba diciendo Marcos. Tenemos nosotros un sistema de coordinación de distintos circuitos neuronales en el cerebro de las actividades tanto del tacto como manuales. Pero también nosotros podemos hacer una cosa que el chimpancé no puede hacer. Podemos imitar las manipulaciones de otra persona. Y así nuestros niños aprenden con paciencia, no impacientemente como el chimpancé, que quiere que le den la banana, el plátano enseguida. Y se hace un lío y no presta atención. Nosotros tenemos... La memoria es muy compleja y muy distribuida por todo el cerebro, como ha dicho el famoso electrofisiólogo Joaquín Fuster, que ha escrito varios libros sobre el tema. Desgraciadamente, aunque nació en Barcelona, en inglés, porque ha trabajado casi toda su vida en Estados Unidos. Pero tenemos una serie de neuronas que se activan cuando yo, por ejemplo, cojo este vaso, o cuando veo usted cogiendo el vaso. Estas neuronas tipo espejo y tipo canónigo, porque hay otros que solamente se activan cuando yo veo a usted coger el vaso, pero no necesariamente cuando yo lo hago, forman parte de toda una serie de neuronas muy especializadas que han llegado poco a poco a separar la estructura neuroanatómica de nuestro cerebro de la del chimpancé, que realmente no es capaz de utilizar estas neuronas para imitar, aunque se activan, pero
no producen ningún mimetismo por parte del chimpancé. Nuestros niños, desde muy pequeños, aprenden a prestar atención a sus padres, a los cuidadores, a sus hermanos, a la gente del grupo social, y así pueden hacer maravillas de una edad muy pronto, jugando, tocando instrumentos musicales, bailando jotas, jugando a fútbol, haciendo manualidades. Y esto no es porque de alguna manera son más inteligentes, es sí porque tienen realmente unos circuitos evolucionados a través de la selección natural para distintos tipos de neuronas dentro del cerebro que no tienen los chimpancés. Y esto ha sido evidentemente una ventaja a medio y largo plazo que ha permitido el dominio luego por parte de Homo de casi todos los continentes habitados. Y así tenemos una posibilidad de expansión, y esto no solamente Homo sapiens, nosotros en los últimos 50.000 años, sino desde hace 1,5 millones. Los primeros homínidos que salieron de África están en la República Caucásica de Georgia hace 1.800.000 años. Se han puesto el nombre Homo georgicus. Algunos piensan que es Homo erectus. Poco después está hasta en Java. En 1.300.000 años, aquí en España, en la cima del Elefante, en la Sierra de Burgos, en Orce, en la Grandolina, aquí en Murcia, en la Cueva Negra y en muchas otras partes de Europa también, en latitudes para las cuales no fueron anatómicamente adaptados, siendo realmente africanos ecuatoriales. Tenían que hacerse valer en latitudes donde no había comida, no había frutales con fruta en invierno, tenían que depender de otras fuentes bioenergéticas, especialmente las grasas animales. Tenían que no solo comer carroña, que creo que no lo hacían mucho por los toxinas que puede causar muchos daños, como todos sabemos, sino más bien la caza. Y necesitaban una gran gama de utensilios para poder sobrevivir en este ambiente al que no fueron adaptados por la evolución morfológica, por la selección natural de las especies que suele producir especies muy adaptadas a entornos concretos. Y aquí tenemos el tema que Marcos estaba comentando antes, de que posiblemente hubo una cierta selección para la plasticidad, para la, Richard Potts llama para la variabilidad, la posibilidad de aguantar una relajación de la presión de la selección natural del entorno por poder, como he dicho antes, estando sobre el filo del hacha de mano o del hendedor o del pequeño utensilio, pequeña navaja de sílex, poder sobrevivir y reproducir en ambientes muy dispares. Con una movilidad permitida por la bipedestación, por poder caminar, que permitía también mantener contactos. Y es verosímil que hubo mucho más flujo génico entre grupos muy dispares de que hasta hace poco algunos han querido decir. Hay algunos libros de divulgación demasiado simplistas, a mi ver, que suelen decir que cada paleoespecie fue una especie separada biológicamente por la selección natural. Pero la paleoespecie simplemente es la definición de un esqueleto de diferencias morfológicas, y aunque tengan mutaciones que pueden definir algunos aspectos, no por sí necesariamente fueron totalmente grupos separados con barreras infranqueables e impermeables de reproducción sexual. Muchos podrían haber sido semiespecies con bastante hibridización y así. Que hay un aspecto que es muy interesante de los estudios de genética, de dos cosas que han hablado. La primera es el concepto de plasticidad. Es decir, desde el punto de vista de lo que sería un carácter que se llama en genética, le hace altura,
color del pelo o cantidad de pelo que podemos tener sobre la piel, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, tendemos a pensar que desde el punto de vista evolutivo la presión evolutiva es hacia tener una situación muy concreta. Y una de las cosas más bonitas que ha emergido en los últimos años en los estudios de genética del desarrollo es que hay determinados caracteres que por presión evolutiva son plásticos y flexibles y que puede haber presión evolutiva hacia la flexibilidad. Entonces un componente muy importante, yo creo, que define a Homo es la presión, lo que nosotros vemos hoy en día es que Homo es extremadamente flexible comparado con otras especies y que eso probablemente sea resultado del proceso de encefalización. El segundo, que es otro aspecto que ha incidido también él, es que un aspecto muy interesante de lo que es la evolución del hombre es el concepto de la migración genética. La migración consiste precisamente en que tienes poblaciones separadas y tienes un pequeño grupo de individuos que va de una población a otra. Y ese grupo de individuos lo que trae son sus genes. Y entonces puedes tener poblaciones que precisamente por la estructura física de Homo han podido estar lejanas entre ellas, pero en las cuales no se han producido procesos de especiación, debido, por ejemplo, a que hubiera una barrera como los Pirineos, que es lo que estaba comentando él antes. Hay un concepto de genética evolutiva que es muy típico de plantas, y es que dices, no, es que las plantas de aquí, las de Marruecos, aquí es una especie y en Marruecos es distinta, porque llevan separadas medio millón de años. Y luego llegas en Homo y dices, ah, no, si es que son la misma especie. Y hay por en medio un mar. ¿Cómo se ha producido eso? Y es probablemente por la capacidad de movilidad de la especie que ha permitido que se tuvieran una migración de individuos que llevaban consigo sus propios genes. Algo así como un mestizaje, ¿no? Claro. Exacto. Un mestizaje que ha tenido unas consecuencias en la evolución. Efectivamente. Que han desembocado en el Homo sapiens, sí. por decirlo de una manera como demasiado sencilla quizás, sí. ¿no? Yo creo, perdona, que ibas a decir, yo creo que hay un aspecto en el cual Michael y yo estamos bastante de acuerdo, que no hemos hablado mucho, y quería citar a un periodista americano, Meinke, muy famoso, que decía que para cada problema complejo hay una solución bonita, sencilla, elegante e incorrecta. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay de los aspectos que definen lo que estamos hablando ahora es, primero, que hay muchas sombras y muchas luces, claro. Y segundo, que determinadas explicaciones un poco simplonas sí. Te van a llevar a un camino, como digo, muy interesante para una discusión, sobre todo cuando hay cerveza por en medio. En esta línea quiero comentar que Newton espetó natura simplex est, pero dedicó su vida a escribir la Principia Matemática. Exacto. O sea, sin saber la matemática no se entiende la sencillez oculta de la naturaleza. Y por eso el estudio de la genética de poblaciones requiere, estábamos comentando esto antes, Marcos y yo, unos conocimientos bastante profundos de la estadística y de la matemática, de la álgebra matricial, etc. Y muchos libros que parecen ofrecer una solución fácil de digerir por el público, realmente son engañosos. Una milonga, vamos. Una milonga. Sí, porque como decías antes, es que trabajáis con esqueletos y con pocos esqueletos además, ¿no? Y claro, hay que deducir muchas cosas, quizás demasiadas, ¿no? A partir de esos esqueletos, porque, claro, habláis como si efectivamente hubierais conocido a esos homines, a esa especie de la que, o a este homo de que hablamos, pero lo único que sabemos son algunos esqueletos realmente estudiados exhaustivamente, como acabas de decir, ¿no? Claro, bueno, yo quería incidir una cosa que has dicho al respecto, y es la siguiente. Yo creo que lo que está ocurriendo en este momento en la investigación no es que nosotros sepamos exactamente cómo eran, porque el número de esqueletos. Lo que interesa a lo mejor más, y eso sí que se puede inferir porque son bases conceptuales, es el proceso que ha podido llevar de A a B. Y en un buen día
En un buen día a lo mejor encuentras una causa, pero todavía estamos muy lejos de saber cuáles son las causas. Lo importante es, creo que es intentar entender cuál es el proceso que ha podido llevar a Homo. Entonces, determinados aspectos los tenemos muy claros, que es el tema de las mutaciones, la deriva genética, la estructura poblacional, las diferencias de esqueletos que hay. Eso sí que lo tenemos claro. Bien, estamos hablando de diversidad biológica, la enorme diversidad biológica y también la diversidad dentro de los hombres a través de la evolución, incluso en la actualidad. Les vamos a contar algo, van a oírlo ustedes de labios de Paloma Carvajosa, algo que sucedió en cierto pueblo donde la gente era tan singular, tan rara, tan diversa de como eran los habitantes de los pueblos vecinos, que nadie quería ir allí. Cuando el caminante llegó a la venta, donde terminaba la empinada cuesta, pudo divisar por fin las colinas que le separaban del mar. Le sorprendió ver, en lo alto de una de ellas, un nutrido grupo de casas que se apiñaban alrededor del templo. Le sorprendió porque nuestro viajero tenía anotadas todas las poblaciones por donde habría de pasar y aquella no figuraba en su relación. Se extrañó además de no ver ningún sendero que le llevara hasta allí. Intrigado, se dirigió a un grupo de personas que descansaban a la puerta de aquella venta. Les preguntó cómo llegar a aquel pueblo desconocido. Los pocos que van regresan diciendo que allí solo viven personas extrañas, cuyo comportamiento es tan diferente del normal que el trato con ellos es muy incómodo, cuando no imposible. Si les diriges la palabra, solo te responderán con párrafos del libro sagrado. Si oyes gritar, «Me han robado a mi hija», no tienes por qué alarmarte. Habrás de pensar que no es un rapto, sino quizá un amor inoportuno. Cuando alguien asegura que va a emprender un viaje, solamente está indicando que su muerte está próxima. Y cuando muere alguno de ellos, no lloran. Gritan que ha muerto quien nunca había existido. Te asombrarás de ver que muchos de sus habitantes nunca dan la espalda al punto del horizonte por donde sale el sol. La luz del sol naciente es para ellos la fuente de todo su saber. La guardan cada mañana y todo el día permanecen con el rostro vuelto hacia el oriente. Si les hablas, hazlo de frente. No sea que te irrite el que te respondan sin mirarte. Otros están llorando a todas horas. Para las gentes del lugar no hay personas más santas que esos lacrimosos. Traen sus alfombras y esteras para que se sienten sobre ellas y las rieguen con sus lágrimas. Luego se las llevan a casa y se sientan sobre ellas cuando se quieren curar de alguna enfermedad o desean que algo les sea propicio. Si caminas por sus calles, verás que muchas casas están cerradas. No están vacías, sus moradores están dentro, sentados sin encender ni luz ni fuego, esperando que se aparten los velos que les impiden ver el rostro de la divinidad. Otros, por el contrario, siempre están en la calle, de pie, leyendo el libro en voz alta. No leen más libro que el libro, y así permanecen hasta que alguien les dice que el sol se ha puesto. Todos quieren ser uno de los 70.000. ¿Quiénes son esos 70.000? Les pregunté. Los nacidos que no habrán de pasar la prueba del juicio final. Con todas esas prácticas, continuaron diciendo, raros son los que allí están disponibles para arar los campos o regar las huertas. No importa, aquellas gentes ayunan casi todo el tiempo. Y cuando comen, solo tienen higos secos, pues las higueras abundan en aquel paraje y no necesitan cuidados. Nunca guardan nada para otro día. Algunos piden limosna, le advirtieron. Pero cuidado, no admiten que les des más de un céntimo. Dicen que son mendigos solo para dar a los demás la ocasión de hacer una obra de caridad. Y cuando tienen frío, no quieren ropa de abrigo. Piden un simple aliento que les reconforte. Todos aquellos detalles, lejos de desanimar al peregrino, le hicieron desear visitar aquel lugar cuanto antes. Insistió en que le indicaran el camino. Le dijeron que solo había un sendero, el que desde la orilla del mar llevaba a lo alto del monte. Descendió hasta el océano y vio ante él una empinada cuesta. Pero cuando... Estos hombres que solo comen higos secos eran cazadores-recolectores y no habían descubierto la agricultura, que uno de los aspectos que ha hecho ha sido la enorme explosión
demográfica, en este caso de Homo sapiens, en los últimos 10.000 años. Sí. Bueno, se trata de una galería de hombres imposibles, ¿no? Cada uno de ellos hace cosas que realmente harían imposible la existencia. Por ejemplo, la de solo comer higos secos, o la de estar todo el día encerrados en una casa donde no hay luz. La falta de luz haría imposible la vida, o la de todo lo contrario, estar todo el día al aire libre, soportando el sol y leyendo el único libro que leen, ¿no? Lo que es algo que quisiera preguntar es ¿por qué irrita tanto al ser humano que haya seres muy, muy distintos de él? Como por ejemplo estas personas. Porque quizás lo único que hay realista en este cuento que no es realista es la irritación que eso produce en los demás, que no quieren ir a un pueblo donde, por ejemplo, nadie les va a responder a una pregunta porque le van a leer versículos de un libro sagrado, o que o que hay quienes no les van a mirar a la cara porque solo miran al este, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué irrita tanto al ser humano que haya otros muy diferentes? Dispara tú. Bueno, yo creo primero que a los antropólogos no nos irrita. Pero el relato me recuerda mucho de los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift. Y ellos son, si no me equivoco, una lectura epistemológica sobre la relación entre el poder y la libertad en el quehacer y el desarrollo humano. Y allí quizás tenemos la manzana de la discordia, porque algunos prefieren buscar la libertad a la espalda del poder y otros prefieren que procede dosificado del poder. Y así las diferencias de las estructuras políticas y sociales, si seguimos con esta lectura de Swift, que creo que varios filósofos han sacado. A mí siempre me entretengo leyendo a Swift. Si uno va a pasar el juicio final o cualquier otro juicio, hay siempre la posibilidad de perder. Y lo mejor era no pasar la prueba. Bien, entonces claro, estaban haciendo lo posible porque nada en su conducta fuera reprochable o reprobable, y entonces haciendo solo una única cosa, haciéndola de la manera que creen que eso es bueno para quien les va a juzgar, en este caso la divinidad, haciendo esa única cosa parece que están libres de esa posibilidad de culpa. Vamos a empezar por la parte de la variación. Cuando uno se acerca a una población silvestre, léase población silvestre, los humanos, o vamos al campo y empezamos a identificar individuos de pino, ¿vale? Nosotros vemos una variación dentro de estos individuos que se debe a dos aspectos, dos componentes. Uno sería el genoma que ese individuo tiene concreto, y otra es la interacción que este individuo tiene con el medio ambiente. Es decir, los efectos ambientales que tiene sobre el desarrollo de ese individuo concreto, ¿vale? La variación o variabilidad que existe en las poblaciones naturales, como he dicho antes, es una variabilidad que se produce en general, de forma estocástica, ocurre al azar, por mutación, fundamentalmente, por combinaciones de genomas que se producen durante el apareamiento. Aquí hay un tema muy interesante, que es que, y que desde el punto de vista, de entender cómo se hace la ciencia, es interesante hacer un pequeño inciso, y es que muchas veces en el ámbito de la genética nosotros trabajamos como modelos. Y trabajamos con modelos determinados. Y esos modelos los utilizamos para
comparar la realidad. Y lo normal es que la realidad sea distinta que el modelo, pero digamos que te da la base del pensamiento. Entonces, un modelo típico de la genética evolutiva y de poblaciones es que los cruces entre individuos en una población se producen al azar. Y eso es mentira. Y en Homo sapiens, desde luego, los hombres y las mujeres no se cruzan al azar. Hay por ahí un dicho en castellano de que Dios los crea y ellos se juntan, y eso es bastante cierto. De hecho, hay por ahí un trabajo interesante que demuestra que las mujeres muy inteligentes se suelen casar con hombres cuya inteligencia está por encima de la media. Hay una relación estadísticamente probada entre el número de habitaciones que tienen en Estados Unidos dos personas que se casan, las habitaciones que tenían las casas de sus padres. O sea que la gente tiende a llevar a cabo matrimonios con personas de un nivel social parecido. ¿Estamos? Entonces, la variabilidad genética, repito, se produce por mutaciones, pero también por intercambios de genomas. Hay una teoría completa de por qué aparece el sexo, y porque el sexo es muy costoso, pero el sexo no ya como nosotros entendemos, sino como el sexo, como el hecho de coger dos genomas y juntarlos. Y luego de ahí salen nuevas combinaciones, ¿vale? Y la ventaja evolutiva que eso tiene. Entonces eso provoca una variación en la naturaleza, una variación en una población. Y a continuación, ¿qué es la presión evolutiva? Pues la presión evolutiva, aquí hay dos teorías que no son, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, son paralelas, pero no son, pueden ocurrir a la vez. Una es que ocurran procesos por azar. Un proceso por azar es que hay un grupito de individuos que se han ido juntos a una isla. Esos individuos tenían la tez más oscura. Y a partir de ahí, la gente de esa isla tiene la tez más oscura. ¿Por qué? Porque todos provienen de un grupo de gente que llegó en una canoa hace 50.000 años. Por decir un ejemplo, ¿no? Que sería un proceso de puro azar. Entonces existen procesos de azar a nivel evolutivo y otros son presiones evolutivas concretas. Presiones evolutivas que sean decir, pues mira, resulta que ha habido una epidemia y ahí han muerto todos los individuos que se encontraban físicamente mal, que era un problema del individuo concreto a nivel ambiental, pero también han muerto aquellos que eran físicamente menos resistentes a ese parásito, le hace malaria, que está muy bien descrito, ¿vale? Entonces la presión evolutiva sería para aquellos individuos que son sensibles a la malaria. Y los que son sensibles a la malaria van muriendo de forma sistemática y se van acumulando personas resistentes a la malaria. Entonces sería una presión evolutiva muy fácil de entender, ¿vale? Ya. La presión evolutiva, por ejemplo, de lo que estaba comentando antes el Michael, a lo mejor él quiere comentar algo al respecto, que es la pregunta que se hace uno el proceso. ¿Ha habido algún tipo de presión evolutiva que haga que las piernas se hicieran más largas? Las piernas más largas existen, se han creado por azar o por selección. Las mutaciones claramente al azar. Entonces, ¿ha habido una selección a favor? ¿Tú qué dices? Hoy en día hay mucha gente que piensa que quizás distintos hominoideos en la época del Mioceno, al final del Mioceno, hace unos 6 millones de años, pudieron desarrollar la bipedestación. Hay distintos fósiles que apuntan en esa dirección. Y luego también en periodos posteriores, como hace 5 millones a principio del Plioceno. Hay todo un número de science dedicado a un posible bípedo Ardipithecus ramidus, que salió el día 3 de este mes, con 15 artículos en la base de la estirpe de los homininos, aunque posiblemente estaba muy cerca de esta base. También se ha preguntado, un catedrático de Oxford, Jonathan Kingdon, un gran experto en los mamíferos de África, también se ha preguntado por la verosimilitud de que en distintos ecotonos de África Oriental, separados latitudinalmente entre sí, al norte y al sur del Ecuador, no se hubieran posiblemente evolucionado paralelamente distintos bípedos dentro del grupo que conocemos ahora como los australopithecos más antiguos. Bueno, hay muchas teorías, pero si estamos hablando sobre este tipo de
posibilidad, estamos también asociando el aprovechamiento de distintos entornos que están en sí cambiando a lo largo del tiempo, además de en el espacio, para permitir su posible colonización por animales, me refiero ya a entornos más abiertos, con claros, a animales cuyos primos hermanos, los gorila y chimpancé, prefieren no explotar, sino quedarse en la selva cerrada. Entonces existen las posibilidades de que, evidentemente, la selección natural aumenta la gama de variabilidad genética precisamente por el proceso de mutación, y nadie hoy en día, espero, va a criticar este hecho. Para mí es un hecho incontestable. Pero también la separación de poblaciones por colonización de nuevos ambientes sí puede producir a nuevas especies por especiación alopátrida, pero ojo, aquí lo que hace falta es que haya una concordancia entre muchos aspectos anatómicos y fisiológicos, bioquímicos, inmunológicos, para permitir la supervivencia en este nuevo ambiente. No es una cuestión meramente de que un grupo en un piragua de color negro llega a una isla. Realmente, para producir una nueva especie hace falta algo más. Hace falta la coevolución de muchos sistemas genéticos distintos, que también posiblemente va a implicar, desde luego, una gama de mutación bastante amplia en la base de la colonización, aunque luego a luego se reduzca simplemente en la medida en que un grupo puede ser aislado. Pero la idea de que subespecies apareciesen por aislamiento de forma alopátrida fue criticado por un gran catedrático de Harvard, que luego fundó toda una escuela de la sociobiología, que fue Wilson, porque sus investigaciones zoológicas no confirmaron esta hipótesis que pensaba que iba a ser el modelo predilecto cuando empezó a estudiar el asunto. Así que tenemos problemas para entender los procesos, tenemos distintos modelos. No es fácil, debido al hecho de que, a diferencia de muchas otras especies de animales y plantas, hay menos fósiles en el registro del pasado, que puede dar pie a la evolución de los millares de especies vivientes que tenemos, mientras que es todo lo contrario cuando miramos Homo sapiens. Tenemos una especie, pero tenemos fósiles que a veces son bastante dispares, a que algunos ponen nombres de distintas especies sin pensar dos veces. Pero lo que hay que preguntarse, a mi ver, es si realmente pudo existir en algún momento una mayor variabilidad genética de la que nos caracteriza ahora, o mejor dicho, y esto es un tema un poco más complejo, una mayor gama de las posibilidades de poblaciones genéticamente reproductoras, demos, separados entre sí más o menos, que existe hoy en día en los grupos de apareamiento que podemos definir, y los podemos definir, existen a través de frecuencias de genes, por ejemplo, de grupos sanguíneos y así. Pero no estamos hablando meramente de asuntos bioquímicos, sino una gama de genes que controlan el desarrollo del esqueleto, el desarrollo de la forma física, incluso el control del desarrollo a lo largo del periodo del ciclo de crecimiento y del ciclo vital del individuo. Y esto nos lleva a un aspecto muy interesante. En los últimos 100 años hemos visto cómo los jóvenes han llegado a la madurez esquelética y reproductora cada vez antes respecto a los bisabuelos y tatarabuelos, a la vez de que también alcanzan una mayor talla y un mayor peso muchas veces. Evidentemente, hemos hablado antes de la plasticidad. Y esto es un ejemplo claro de la plasticidad, pero parece ser que también puede haber aspectos genéticos diferenciadores que pueden diferenciar incluso las edades biológicas en distintas poblaciones. Cuando, por ejemplo, la chica tiene su primer periodo, cuando aparece el vello
púbico en el chico, y así. Parece que no todas las poblaciones, los hitos siguen la misma secuencia, que hace pensar también en que no es meramente una cuestión de mejor alimentación que permite que la gente crezca antes, sino que también puede haber ligeras diferencias, las que realmente están en la base quizás de diferencias de las proporciones corporales. Algunas poblaciones autóctonas se caracterizan por tener los segmentos distales, por ejemplo pantorrilla, antebrazo especialmente largos respecto al muslo o al brazo, o que tienen toda la pierna y todo el brazo, que ocupa una proporción relativamente mayor de toda la talla del individuo. Entonces el tronco parece relativamente más corto. Otros grupos donde está todo el contrario, como pasa por ejemplo con distintos grupos de gente autóctona de América. Pero nosotros, los europeos, pues tenemos más o menos un valor intermedio, pero no solo nosotros, sino grupos muy alejados geográficamente, como los polinesios, por ejemplo. Aquí tenemos evidentemente otro ejemplo del tremendo flujo génico que puede existir cuando grupos se escinden, aprovechando la tecnología. En el caso de los polinesios, por ejemplo, la navegación, van donde nadie ha ido antes. Nuestra montaña, nuestra población de la montaña, para así decirlo. Bien, como quizás sepáis, nuestros espectadores nos envían a nuestro blog, al blog del programa que tienen ustedes sobre impreso en su pantalla. Nos envían sus preguntas, sus comentarios, y aquí nuestros invitados van a intentar responder alguna de esas preguntas. Buenas noches, Paloma. ¿Qué nos preguntan esta semana nuestros espectadores? Pues parece que este tema interesa bastante. Marisa nos pregunta por las células madre. A ella le interesa el debate que ha suscitado el nacimiento de un segundo hijo genéticamente compatible con el primero para solventar posibles enfermedades. Le gustaría saber la opinión de los expertos. ¿Qué opinan nuestros tertulianos? Hombre, aquí hay varios aspectos a tener en cuenta sobre lo que es la opinión, y podríamos partir en varias. La primera es si es correcto o no el tener un hermano que te vaya a servir de donante para otro. Entonces, pues estamos oyendo personas, por ejemplo, que están queriendo determinar el sexo del hijo que tienen. Pues lo que hacen es que cogen los espermatozoides, se centrifugan, y entonces se tienen aquellos espermatozoides que tienen el cromosoma y pesan un poquito menos, y entonces aumenta estadísticamente la posibilidad de tener eso, de tener solo un niño o una niña, lo cual, pues, si hay gente que quiere hacerlo, y pues se podría uno plantear el decir, pues bueno, ahí está. El caso es que el tener un niño que se hace con una tecnología parecida, porque en este caso se tipan las células para identificar aquellos cigotos que ya están desarrollados, tienen un número de células determinado, e identificar aquel grupo de células que luego va a dar a un niño y que ese es capaz de salvar una vida dentro de la familia, esa parte a mí me parece perfectamente válida. El debate que se ha creado en el mundo, en el ámbito religioso en Europa, tiene que ver con otro aspecto que no es ese en sí mismo, sino el hecho de que cuando tú llevas a cabo esta inseminación o esta fertilización in vitro, pues la pregunta es cuántos embriones tienes que hacer hasta que encuentras el que te hace falta. Una vez que has encontrado ese, ¿qué haces con los que no te hacen falta? Entonces, esa es la pregunta que está ahí. Entonces, aquí, en cada país, se está solucionando de una manera diferente. El sistema alemán consiste en que cogen y todos esos embriones que hay se congelan y van a un congelador y ahí se quedan. El debate que ha habido hasta hace muy poco de que eso se podía utilizar para investigación es un debate que desde el punto de vista político puede dar mucho de sí, pero que la ciencia ha avanzado muchísimo. Querría hacer aquí un pequeño inciso de hablar de política científica. Uno de los aspectos más bonitos de lo que demuestra la importancia de la heterodoxia en la universidad, y que las universidades debemos de ser las islas de la heterodoxia del pensamiento,
es que cuando George Bush llegó a presidente de los Estados Unidos, una de las primeras acciones que hizo fue parar el programa de investigación en células madre. Y la Universidad de Harvard dijo: nosotros sacamos dinero de debajo de las piedras, que dinero no les sobra, para mantener el proyecto de investigación en células madre, porque nosotros creemos, como universidad, tenemos que estar libres y por encima de ese tipo de decisiones, que pueden tener componentes religiosos o lo que sea. ¿Y qué ha pasado? Que, como no podía ser de otra forma, el grupo de Doug Melton, al cabo de unos años, han sido capaces de obtener células madre que se obtienen de células epiteliales. Y desde el punto de vista de la medicina regenerativa, nos hemos quitado rápidamente el problema que teníamos con, con la necesidad de utilizar células embrionarias. ¿Me explico? Entonces estoy dando una respuesta a lo mejor un poco que no es lo que se espera a la gente, pero es que en ciencia muchas veces tú lo que haces es abrir una ventana y no sabes lo que tienes. Ya. Pero la respuesta es la que supongo que Marisa esperaba, es la respuesta de un genetista, ¿no? Hay una expresión que a mí me llama la atención en este tema del origen del hombre, que es la expresión de la deriva genética. ¿Qué podemos decir de la deriva genética? Bueno, la deriva genética realmente está en dos formas, pero sin entrar en grandes detalles, lo que suele hacer es reducir la variabilidad de poblaciones. Bien, como ha dicho antes Marcos, porque un grupo llega a una isla y, por ejemplo, los amotinados del Bounty, de las famosas películas que seguramente todo el mundo ha visto, al menos yo en mi juventud, Marlon Brando y luego más recientemente Mel Gibson, y hay otra también. Pues estos amotinados, muchos procedían de un pueblo pequeño en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, eran primos hermanos y tenían la nariz aguileña. Y entonces encontraron unas chicas polinesias, llegaron a la isla de Pitcairn y en las primeras generaciones muchos de la progenie tenían la nariz aguileña. Esto es un típico caso porque era un pueblo pequeño, no sé cuánta gente tenía, pero vamos a decir que tenían 100 almas y 10 de estos jóvenes se fueron al barco del Captain Bligh, el 10%. Si el pueblo hubiera sido de 1000 o de 10.000, entonces el 10% habría sido 100 o 1000. Y entonces menos probabilidad de que 10 hubiesen sido emparentados tanto como haber compartido este rasgo de raíz genética. Esto es una forma muy sencilla de explicar qué es la deriva genética. Hay otras versiones, pero vamos a dejar esta versión porque es muy sencilla de entender. Pero no produce una nueva especie. Esta gente era totalmente normal. La deriva genética puede producir poblaciones con una reducción de la variabilidad genética, pero para genes más bien aleatoriamente escogidas al azar, por realmente lo que es un fenómeno estadístico de la selección estadística de la población emigrada. Entonces, no es más que eso. No necesariamente está en la base de una nueva especie, que es lo que yo estaba intentando decir antes. Sí, exactamente. Entonces, abundando en lo que él ha comentado, la deriva genética lo que te provoca es efectivamente un grupito muy pequeño de individuos que se quedan aislados o que se provoca una disminución de la variabilidad y se quedan ahí como grupo. Entonces, a nivel humano, estos grupos pequeños, por ejemplo, han tenido una importancia en este momento en la medicina porque ha habido un grupo pequeño fundador de personas que llegaron, y corrígeme, pero creo que fue hace unos 8000 años, a Finlandia. Entonces la población finlandesa, hay un grupo de gente allí que llegaron hace muy poco tiempo y eran pocos y por lo tanto tienen una serie de enfermedades genéticas que son muy definidas. Entonces el hecho de una deriva que ocurrió en este caso, se llama también efecto fundador, es la palabra correcta en genética de poblaciones, ha permitido utilizar a este grupo de gente para identificar, por ejemplo, genes relacionados con el infarto de miocardio. Sí, mi amigo Milton Núñez
cubano de origen, que es catedrático en la Universidad Finlandesa de Oulu, ha publicado algunos trabajos sobre este aspecto, sí. Sí, sí. Y sobre la plasticidad como carácter seleccionable, ¿qué podemos decir? Sabemos que el esqueleto en sí tiene bastante plasticidad. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Se puede tomar cobayas de laboratorio y desde nacer obligar a algunos a estar todo el día en la noria y otros no. Los que están desde nacer en la noria van a tener huesos, al menos de las extremidades, más robustos y fuertes, con mayores rugosidades para la inserción de los músculos, que son más grandes, que los que han ganduleado en una jaula por ahí. Esto indica sencillamente la gran gama que puede existir en la evolución de rasgos anatómicos durante el ciclo vital, al menos del crecimiento, de un mamífero. Creo que su pregunta iba un poco en otra dirección, pero esto simplemente es para dar un indicio de la variabilidad que puede existir. El gran primatólogo alemán, Adolf Schultz, publicó en los años 50 una serie de fotos de cráneos de gorilas machos. Y la variabilidad que hay es realmente sorprendente en el tamaño de la cresta sagital, en muchos otros aspectos. Entonces, esto ha suscitado una pregunta muy interesante en la mente de, lo mencioné antes, Richard Potts, un investigador del hombre fósil y del registro fósil de África Oriental de la Smithsonian Institution en Washington. Y Potts, siguiendo algunas ideas de la teoría de la álgebra de poblaciones, de la genética de poblaciones de Sewell Wright, ha publicado hace 10 años lo que él llama una teoría sobre la selección para la variabilidad, para la plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que quizás el animal no estaba necesariamente el, entre comillas, mejor adaptado, digamos anatómicamente, para vivir en un ambiente de bosque al lado de un lago, por un lado, comiendo fruta todo el día, higos o lo que sea, o por otro lado, para andar y correr por toda la sabana detrás de las gacelas, sino que más bien, posiblemente, el que iba a tener mayor progenie a largo plazo, no a corto plazo, iba a ser aquel que podía más o menos seguir tirando en algunas estaciones cogiendo higos, en otros buscando una gacela medio muerta por ahí, porque no podía correr tanto como otros, pero que podía aprovechar de una mayor gama de entornos sin llegar a la extinción. Y que posiblemente, por aquí entro otra vez con la cabeza, fue precisamente la memoria y la cabeza, la capacidad incluso de manejar objetos de forma muy versátil, no meramente un palo para batir los higos para que se caen, que es lo que era un chimpancé, no meramente coger una piedra para tirar a una gacela media muerta, sino para hacer todas las cosas a la vez. Y posiblemente este tipo de plasticidad y variabilidad dentro iba a ser más provechoso a medio o largo plazo que una adaptación muy restringida a unos nichos ecológicos muy concretos, pero quizás a medio o largo plazo sujetos a cambios climáticos, a cambios incluso, no necesariamente del clima en sí, sino del vulcanismo, porque algunas zonas podrían haber sido elevados y entonces cada 100 metros que se sube es equivalente a un descenso de un grado Celsius por medio por año, que cambia también el paisaje, si los pisos, los niveles ecológicos ya cambian, y entonces quizás una adaptación adecuada en algún momento no iba a ser tanto 20.000 años después, o con un cambio climático que cambiara
el entorno. Mientras que un animal, digamos, más tipo todoterreno, podría aguantar. O sea, ahí está el modelo. Un coche deportivo, por un lado, un limusín, por otro lado, y un todoterreno. El limusín está muy limitado en donde puede circular, el coche deportivo también, porque no puedes aguantar los baches. El todoterreno está bien, tanto en ciudad como en la montaña. Un todoterreno no puede correr tanto, no es tan lujoso como el limusín, no puede correr tanto como el deportivo, pero bueno, sigue tirando. Yo tengo uno por todo y lo necesito para mi trabajo. Y nosotros procedemos del todoterreno. Yo creo que sí. Sí. Yo quería comentar al respecto sobre el tema de la plasticidad fenotípica o de la plasticidad en el desarrollo, que hay un componente muy interesante, como diría Woody Allen, el cerebro, que es nuestro segundo órgano favorito, y es que una diferencia muy importante entre las plantas y los animales es que las plantas muestran una enorme plasticidad fenotípica precisamente porque no pueden salir corriendo. Y entonces, a partir de las células madre en las plantas, la plasticidad hace que cambie el tipo de órgano, que produzca hojas, que produzca flores, dependiendo de las condiciones ambientales. Mientras que en los animales esa plasticidad fenotípica a nivel de desarrollo es menor. Sin embargo, lo que es muy grande y a lo mejor es un hecho importante en el proceso de encefalización es el proceso de plasticidad del desarrollo neuronal. Sí. Y la plasticidad del desarrollo neuronal en sí mismo es un ámbito de enorme importancia en el estudio de la neurociencia. Efectivamente. Y es posible que el desarrollo hacia una plasticidad haya sido, independientemente de los cambios morfológicos y estructurales que están ahí, el más grande y el más obvio, del cual ha empezado toda la discusión aquí esta tarde, y el debate ha sido sobre precisamente el desarrollo del cerebro. Un inciso al respecto. Sí. Precisamente algunas de las zonas prefrontales del lóbulo frontal, muy implicados en la memoria y en el control de otras zonas, es una de las zonas donde la mielinización que completa la formación de las neuronas está en retraso con respecto a algunas otras. O sea, muchas veces hasta la adolescencia, esta parte, por la plasticidad a que refieres, nos ofrece una ventaja debido a las posibilidades que abre al adulto. Claro. Hay un artículo bastante gracioso porque le dieron el premio Nobel alternativo que se publicó en una revista que es americana muy famosa, en PNAS, que el título del artículo era Estudio de la densidad del cerebro de taxistas londinenses. Y lo que habían visto era que la zona del cerebro de los taxistas de Londres de más de 60 años que tiene que ver con la orientación tridimensional era muy superior al de una persona normal. Y es que era una gente que llevaba un GPS así de gordo aquí dentro y que se dedicaban continuamente además con todas las obras y los cambios y que me cambian esto y me ponen un semáforo donde antes no estaba, pues eso, no es un mapa estático, sino que continuamente tenían que cambiarlo, pensando solo y sabiendo por dónde iban. Y entonces es una demostración de que la plasticidad, en este caso una demostración de estudio verificado, de que la plasticidad del cerebro probablemente es un componente enormemente importante desde el punto de vista de la adaptación. Sí, efectivamente. Ranulfo Romo, que es un investigador mexicano, estudiando el tacto en monos por electroneurofisiología intracelular, ha encontrado como la respuesta del animal, de la neurona del animal, es más rápida cuanto más práctica el animal ha tenido en el experimento en cuestión. Una vez más vemos cómo las células individuales no son constantes, no son invariantes, sino incluso durante un periodo de algunos pocos días del estudio en el laboratorio son capaces de responder de una forma diferente con respecto al principio de la serie de experimentos. Claro. Paloma, ¿hay alguna pregunta más? Juan tiene una pregunta muy concreta. Nos dice, ¿es el entorno social determinante desde el punto de vista evolutivo? Aquí hay un problema. A ver, hay unos estudios preciosos que se han empezado a hacer, yo no sé, en los años 20,
a lo mejor después, en la cual se veía el crecimiento y desarrollo de hermanos gemelos que se habían criado en familias separadas, pues porque habían sido dados a un hospicio y tal. Y son tan importantes en la investigación que hay un proyecto europeo de identificación de gemelos que han crecido en casas diferentes. Y la enorme sorpresa es que esos niños no se diferencian entre sí más que hermanos que han vivido dentro de la misma casa. Es decir, que el componente genético en el desarrollo es enormemente importante. Entonces, yo creo que podríamos ver esto, porque es un concepto estadístico muy complejo, el de la heredabilidad, pero podríamos decir de una forma muy sencilla. Las capacidades genéticas que tenemos, por ejemplo, es la capacidad de hablar. Y el efecto ambiental es el idioma que hablamos. Si nosotros hablásemos serbocroata, turco o español, tiene que ver con lo que nos hablaban nuestros padres cuando nacimos. Y ese sería el componente ambiental. Pero el componente genético tiene un efecto importantísimo, también de cómo reacciona la persona hacia el medio ambiente. Entonces aquí hay un aspecto que quiero hacer un inciso para aclarar algo. Mucha gente dice que los genetistas pensamos que todo es genética. Y es justo lo contrario. La primera hipótesis que tú te planteas cuando te acercas a un proceso es determinar si el proceso es puramente ambiental, es puramente genético o una mezcla de los dos. Entonces, aquí es donde uno se lleva siempre sorpresas, que es, como dice un investigador americano, la humillante situación que te demuestra que siempre que haces un experimento te equivocas con respecto a lo que pensabas. ¿Qué comentar de la conquista del mundo por Homo? Que empezó muy pronto, como dije antes. Yo creo que entre 1.800.000 y 1.300.000 años, miembros del género Homo se había extendido desde África hacia la costa del Atlántico, en Europa, hacia el Pacífico, en Asia. Y allí se paró. No sabemos exactamente por qué. Realmente la conquista, para así llamarlo, de Australia y Nueva Guinea llegó muy tarde, hace más o menos 50.000 años tan solamente, por el hombre moderno, Homo sapiens, y América aún después, posiblemente hace tan solo entre 20 y 12.000 años, según muchas opiniones. Algunos pueden decir un poco antes, pero realmente en una época muy, muy reciente. Y luego de Polinesia, pues los últimos 4.000 años como mucho. Entonces, ¿por qué se paró? Hay varias posibilidades, pero quizás algunas tienen algo que ver con cambios o del tamaño demográfico de la especie. Es muy verosímil que Homo ha sufrido grandes cambios, descensos de su población, pasando, como algunos llaman, por cuellos de botella, que habrá cambiado también la variabilidad genética del grupo superviviente. Algunos, Francisco Ayala, entre otros, Alan Templeton de la Washington University of St. Louis, han arguido de que es verosímil que hubo poblaciones bastante abundantes hace 1.700.000 años, hace otra vez 800.000 años, pero separados por momentos de descenso bastante fuerte. Y otro, seguramente, ocurrió pues hace unos 200.000 años, pensamos. Todo esto no es necesariamente decir que se eliminó totalmente poblaciones en algunas partes de Eurasia y de África, pero sí implica probablemente una gran desproporción en la tasa reproductora de las poblaciones africanas y poblaciones en Europa y en Asia.
aunque también Templeton ha pensado en una expansión en el sureste de Asia hace unos 800.000 años, utilizando argumentos que es un gran genetista. Una vez más, esto abre la caja de Pandora sobre la variabilidad existente, sobre el efecto de la deriva genética en aumentar la variabilidad dentro de la especie y cómo esta variabilidad de repente se reduce cuando hay un colapso de la dimensión demográfica, de la dimensión censada de toda la especie, o incluso la dimensión reproductora, haciendo que los que sobrevivieron fueron los cuyos genes nosotros hemos heredado, pero claro, un grupo pequeño en los antepasados genéticos nuestros difícilmente sobrepasarán a 10.000 individuos, evidentemente después de un colapso de la población. Algunos incluso han considerado que el último colapso pudo tener algo que ver con grandes erupciones volcánicas como la de la isla de Toba en Sumatra hace unos 60 o 65.000 años, que seguramente habría dejado una especie de nube de polvo sobre Asia Oriental que habría afectado toda la flora y la fauna, habría afectado toda la zona norte de Asia y Eurasia, donde ya había empezado el último periodo glacial, causando un descenso aún más de la temperatura, y posiblemente la zona menos afectada hubiera sido África, debido a sus condiciones más suaves sobre el Ecuador, lógicamente, alejados por el Océano Índico de la península de Malaya y de Sumatra, y donde, desde luego, siempre ha habido, en mi opinión, y en la de otros antropólogos y genetistas, una mayor abundancia de la reproducción humana, precisamente porque fue la zona a la que Homo fue adaptado por la selección natural en su origen hace 2 millones de años. Y entonces, estas diferencias demográficas afectan también la tasa de extinción y de colonización y la recolonización repetidamente por grupos humanos, y posiblemente un colapso hace, digamos, 70, 60.000 años habría producido un parón en la colonización, la conquista del mundo, pero gracias al caldo de cultivo africano hubo una expansión tanto en abundancia como en distribución geográfica que llegó no solamente a Europa con nosotros, a Asia, sino a Australia, a Nueva Guinea, y cuando ya bajó el nivel del mar para permitir que la gente cruzase el estrecho de Bering entre Siberia y Alaska, llegó a América. Hace, como digo, entre 20 y 12.000 años. Y yo creo que esto más o menos explica ¿existe la trayectoria. evolución ahora? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque uno de los aspectos que le pasa a casi todo el mundo que conozco, a nivel personal incluso, es que piensan que estamos viviendo una situación un poco especial, que ahora las cosas son distintas que antes, que nada ha cambiado. Y la gente tiende a pensar a lo mejor que Homo sapiens ha llegado donde ha llegado y así está la cosa. Y existen algunas demostraciones moleculares, en este caso de genética molecular, que demuestran claramente que hay una presión evolutiva constante en determinados aspectos que no nos podrían a priori, no son triviales. Un ejemplo muy interesante es que hace ya unos años se clonó un alelo que te da resistencia al virus del SIDA. Y este gen de resistencia o alelo
que te provoca resistencia al virus del SIDA, un alelo sería una forma concreta de un gen. Es decir, yo puedo escribir rosa en letra minúscula y rosa en letra mayúscula, y los dos dicen rosa, pero uno es un alelo y el otro es otro diferente. ¿Vale? Pues ese alelo concreto que da resistencia al virus del SIDA está extremadamente representado en poblaciones de origen europeo. Se encuentra casi en el 10% de las personas que provienen de Europa, mientras que ese mismo alelo se encuentra en cantidades mucho menores en otras poblaciones. Obviamente, este alelo, que puede ser que sea diferente, sea igual en estado, es decir, sea un alelo de resistencia y exactamente el mismo en una población africana. Pero una población africana ha aparecido por esa mutación que apareció en África, ya que ha aparecido por otra mutación que aparece en Europa. ¿Vale? Porque las mutaciones ocurren al azar. Sin embargo, está muy presente en Europa. Y existen evidencias, que no está totalmente demostrado, pero ahí están, que hacen pensar que este gen de resistencia, que está tan representado, está muy presente en nuestra población porque tiene que haber habido alguna presión evolutiva enorme a favor de ese alelo. Y existen evidencias, como digo, de que puede ser que ese gen esté involucrado en resistencia a la peste negra. Y no, tenemos que olvidarnos que aproximadamente en el año 1300 hubo una epidemia de peste que se llevó por delante a 1/3 de la población europea. De ese 1/3 de la población, pues hubo un porcentaje que obviamente murió porque eran niños o personas mayores, otro porcentaje que se infectó y hubo un porcentaje que resistió la peste. Y un porcentaje que resistió la peste que a lo mejor está ligada a ese gen concreto. Entonces, parece ser que los procesos evolutivos están ahí. Otro aspecto que hablo sin tener encima los datos encima de la mesa, lo cual me pone muy nervioso de reconocer, es que hay parece ser que ha habido un aumento en la cantidad de miopes en el primer mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y es que en la Segunda Guerra Mundial te pasaban ya por el control de calidad visual y si te veías bien te mandaban al frente. Y si no veías bien te quedabas en la reserva o trabajando pues, en un despacho haciendo el ejército en donde te destinasen. Y ese destino de la gente que veía muy bien se quitó de medio a 20 millones de hombres en Europa que veían muy bien. Y se quedaron los miopes. Yo, por ejemplo, tengo 4 dioptrías en cada ojo. Entonces, la respuesta es que probablemente sí que existe presión evolutiva. Probablemente también en cosas que no nos son absolutamente triviales y que no son cosas que estamos pensando continuamente. Hay una teoría muy interesante sobre si las personas que tienen mucho éxito, durante una época, eso ha sido cierto en Europa y en Estados Unidos, personas que tenían mucho éxito tenían menos progenie. ¿Estamos? Y a lo mejor eran excepcionalmente inteligentes y tenían menos progenie. Entonces se estaba produciendo una pérdida de aquellas personas extrañas o raras, ¿no? No está claro que eso sea cierto. Bien, vamos a seguir contestando a las preguntas de nuestros espectadores. Paloma. Mari dice no estar muy al día en este tema, pero le gustaría saber cómo y por qué se produce la evolución genética. Bueno, hemos hablado a lo largo de toda la discusión, hemos tenido que la evolución genética está claro que se produce porque los individuos mejor adaptados a una situación concreta tienen más progenie. Esa es la razón. Entonces, ¿qué aspectos de presión evolutiva llevan a una especie en una dirección concreta? Eso depende de cada caso. Entonces, por ejemplo, hay plantas en esta zona que son plantas que están pegadas al mar, que son capaces de sobrevivir con cantidades muy pequeñas de agua y además son resistentes a la salinidad. Y son capaces de vivir en lo que se llama lluvia horizontal, que es el agua que llega transportado por la brisa marina. ¿Estamos? Entonces se ha producido de una especie que se parece mucho y que vive en Pirineos, con toda el agua del mundo, pues una especiación de una planta que es capaz de vivir en un nicho muy concreto, pegado al mar, con una cantidad de agua muy pequeña y con sal. Entonces, digamos que ¿qué ocurre aquí? Pues es posible que haya habido una colonización inicial de aquellos individuos
que por variabilidad genética previa o por mutaciones que hayan ocurrido han sido capaces de adaptarse a la situación concreta. Microencefalina, Michael. Uy. Esa es una palabra que a mí me llama la atención. Cuando... Bueno, esto yo creo que está refiriéndose a un complejo muy grande de genes relacionados con el desarrollo del cerebro. Y, como he dicho antes, ha habido un aumento en la masa cerebral a lo largo de la evolución humana. Los grupos, sin embargo, que más masa cerebral han ostentado han sido las poblaciones de los neandertales, que a mí me fascinan, porque los tenemos aquí en restos de ellos en Murcia. No voy a hablar de murcianos actuales, pero algunos tenían una masa, un volumen del cráneo de hasta 1,5 litros y más, o sea, 1.500 hasta 1.600 centímetros cúbicos. Curiosamente, poblaciones modernas del hombre moderno, Homo sapiens, en Europa, en Medio Oriente, algunas poblaciones ofrecen algunas variantes o haplotipos de algunos de estos genes que brillan por su ausencia en África Central y Meridional, de donde supuestamente proceden nuestros antepasados. Algunos genéticos o genetistas se han osado a preguntarse sobre la posibilidad de que estos haplotipos tan raros, al no ser nocivos para el desarrollo del individuo, no han pasado por lo que los genetistas llaman una introgresión desde formas pretéritas humanas, no la nuestra actual, cómo no, posiblemente los neandertales y europeos, a las poblaciones modernas que llegasen después o que posiblemente, bueno, no todos después, porque algunos habrían tenido que reproducir con algunas poblaciones, digamos, vestigiales de los neandertales. No se sabe, pero es curioso que la distribución geográfica y demográfica de esos haplotipos tipo D está precisamente en la parte del mundo donde también hubo los únicos miembros del género Homo anteriores a nuestra especie en la región, los únicos en el mundo que tenían un cerebro realmente grande. Es curioso. Es una correlación y la correlación no necesariamente supone una relación. No vamos a confundir correlación con relación de causa y efecto. Pero bueno, algunos últimamente se han preguntado sobre esta posibilidad de que algo se nos ha pegado desde los neandertales que desaparecieron de Europa hace 30.000 años. Después de escuchar las aportaciones de nuestros invitados, tenemos esta noche la oportunidad de contar con una estudiante de la Universidad de Murcia, a la que vamos a preguntar qué piensa de todo esto que aquí hemos hablado. Ella es Marta Pawluczyk. Ha estudiado biología en Polonia y ahora en la Universidad de Murcia hace un doctorado en genética evolutiva, si no me equivoco. Bueno, es más genética de plantas, pero también una parte de evolución contiene. Muy buenas noches, Marta, después de esta aclaración. ¿Algún comentario que hacer a todo esto que has oído aquí esta noche? Entiendo que hay muchas cosas que nos permiten sentirnos como únicos entre organismos en el mundo
Ya sabemos de genética que también, eso dicen investigaciones, que por ejemplo nuestros comportamientos, por ejemplo, eso que preferimos a ayudar gente que tiene material genético más parecido a nuestro, también sabemos. Por eso quería volver al tema de comportamiento social. Si podemos entonces justificar algunos comportamientos inaceptables en sociedad, justificar con nuestra genética. Y si hay algunas técnicas, si ciencia de estos días nos permite estimar si algún comportamiento es más automáticamente, depende más de genética, o si tiene más influencia de ambiente. Pues vamos a ver, es que la pregunta me parece bastante amplia. Yo creo que hay varios aspectos importantes a tener en cuenta. La primera, por ejemplo, es que hay determinados aspectos o formas de comportamiento que antiguamente se consideraban inaceptables y que a la gente le llamaban locos, en castellano antiguo, que hoy también se utiliza, y que luego se ha visto que tiene un componente genético, como es en algunos casos de esquizofrenia. Hay otros aspectos que no están claros, pero por ejemplo, un tema muy interesante de la investigación en genética pura y dura que se hace en Drosophila melanogaster, que sabéis que es la mosca del vinagre, es que se han identificado determinados mutantes de Drosophila que son muy agresivos y que la agresividad tiene un componente genético, al menos en estas moscas. Si de aquí nosotros podemos llegar a entender cuál es por ejemplo, el comportamiento agresivo en humanos, yo creo que queda mucho por ver, y ver si el componente por ejemplo, de agresividad cuál es el componente genético, cuál es el componente ambiental, que es lo que he comentado antes, de intentar identificar cuál es el componente genético, cuál es el componente ambiental, y y acabar definiendo una serie de parámetros. Yo creo que comportamientos no aceptables, yo creo que hay que discretizar un poco en cosas más concretas, ¿no? Y que probablemente en los próximos años, yo creo firmemente que el siglo XXI la investigación en neurociencia está avanzando muchísimo y es posible que encontremos determinados comportamientos socialmente inaceptables que son una interacción entre determinados genotipos y determinados medios ambientes. Yo sí que creo que ahí hay un componente muy importante de interacción entre los dos, porque hay personas que en la misma situación se han criado en un hospicio y hay personas que han salido y son verdaderos asesinos, y otros que han salido de un hospicio y han llegado altísimo en la sociedad y están perfectamente insertados y estaban en condiciones ambientales prácticamente idénticas. Eso también ocurre dentro de las familias. Entonces yo sí que creo que algún componente tiene que haber. No sé si tú tienes algo que decir. Pues no realmente. Yo sigo pensando que el contexto social es capaz de conducir la mayoría de las conductas y comportamientos a través de instituciones, bien de familia, bien pedagógicas. ¿La cárcel? La cárcel, bueno, buena pregunta. Pero yo creo que, aunque es verosímil que vamos a llegar a saber mucho más sobre aspectos genéticos que pueden incidir sobre la conducta, que la formación del individuo muchas veces puede superar los problemas, digamos, endógenos debido a quizás a una causación genética. Sí, yo estaría de acuerdo con eso. No puedo opinar mucho más porque no tengo realmente muchos datos científicos. Yo creo que, vamos, no es una cosa que hayamos discutido aquí, pero por lo poco que yo he leído, la parte de investigación sobre genética y desarrollo moral y todo esto es un campo de investigación donde hay opiniones muy formadas, muy confrontadas entre sí. Muy confrontadas. Incluso hay gente que dice
que por estudios precisamente de niños gemelos criados en ambientes separados, que el componente genético es muy importante y que a partir de los 16 años la trayectoria de la gente tiene mucho que ver con las capacidades innatas, que tienen. Por ejemplo, la violencia. Pedimos a todos nuestros conciudadanos que repriman su violencia. Y es lógico, ¿no? Porque no podríamos tener una vida social medianamente aceptable si se diera rienda suelta a la violencia. Pero muy probablemente la violencia esté en los genes humanos. Es decir, nuestra especie no se ha hecho así fuerte y dominante en el mundo a través de la violencia, y quizás sigue ejerciendo esa violencia contra el resto de la naturaleza, muy probablemente. Sí, vamos, yo creo que al final determinados comportamientos tienen un componente de ventaja en determinadas situaciones evolutivas. Es decir, tú no puedes pretender salir de caza sin tener muy claro que tú vas a matar a un animal para comértelo. Y que además a lo mejor tienes que defender esa pieza de otros individuos de tu propia especie que te la quieren robar. Pero no solamente es un aspecto de carnívoros, sino también de herbívoros. Vemos Sí, como los machos de los ciervos se pelean. Los gorila y chimpancé, que son fundamentalmente comedores de frutas y de hojas suculentes, tallos de bambú, más que otra cosa, pues también acometen actos de violencia entre sí y contra otros animales, monos especialmente. Entonces, yo creo que todo esto va mucho más allá de genes que vamos a jamás poder controlar a través de la medicina. Yo creo que eso tiene mucho que ver con algo intrínseco en los mamíferos, al menos. Y no vamos a hablar ya de otras clases de animales. ¿Algún comentario más? Bueno, yo tengo otra pregunta que viene más de mi curiosidad polaca, porque en Polonia tenemos expresión muy común, existe como insulta bastante grave decir que tú eres como un neandertal. No sé si existe en español, si funciona, pero entonces, ¿cómo podemos comentar? Si tiene sentido utilizar esta expresión. Nosotros tenemos restos de los neandertales en Murcia y realmente están muy tranquilos. Yo creo que los neandertales no fueron muy distintos de nosotros, ni, y eso sí es importante, tampoco muy distintos a nuestros antepasados inmediatos que sucedieron a los neandertales hace unos 30 y 25.000 años, los cromañones, cazadores y recolectores en Europa. Yo creo que realmente la conducta de ellos posiblemente incluso fuera más violenta, tal vez. Al menos, evidentemente, fueron cazadores bastante inteligentes y listos, quizás mejores que los neandertales. No creo que el neandertal fue un bruto, ni mucho menos un estúpido, un tonto, sino que más bien su vida sería muy similar a la de los antepasados nuestros, contemporáneos con él, tanto en África como en Medio Oriente, porque realmente la tecnología que nos queda en el registro fósil de estos periodos anteriores a que llegara el hombre de Cro-Magnon, anteriores de que el hombre moderno empezaron a pintar cuevas y rocas, no solo en Europa, sino en África y en Australia, pero antes de que nos dejaron estos testigos que pensamos como indicios de alguna
algún avance cultural, yo creo que antes de ellos, lo que los yacimientos arqueológicos nos ofrecen de hace 50, 60, 100.000 años, bien en África, bien en Medio Oriente, bien en Europa, de los neandertales, son bastante similares. Y aquí hay un punto muy interesante. Tampoco son muy distintos los restos que nos quedan de hace 20, 30, 40.000 años en Australia, donde la gente siempre ha sido moderna, donde pintan las rocas y las cuevas y sus cuerpos, y donde, esto es muy importante, a pesar de la sencillez de su tecnología, similar a la de los neandertales en muchos aspectos, o más sencilla, tienen sistemas sociales extremadamente complejos, sobre todo sobre las reglas que definen quién puede casarse con quién, de qué fragmento, de qué tribu, de qué grupo social, porque algunos tienen siempre que practicar exogamia, las reglas entre tribu y tribu muy diversas, idiomas numerosos, más de 900, evidentemente una vida social y de comunicación que no se inferiría mirando solamente el registro de los restos, los utensilios paleolíticos que ellos nos han dejado y que siguen haciendo muchas veces. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en pensar que la ausencia de la evidencia es evidencia de la ausencia. Estamos en los últimos minutos del programa. Para el caso de que alguno de nuestros espectadores sienta curiosidad por saber más de este tema tan apasionante como es el del origen del hombre, el de su evolución, el de la genética, le voy a pedir a nuestros invitados que nos recomienden, que les recomienden a nuestros espectadores algún libro, algún sitio web en internet donde puedan ampliar sus conocimientos. Bueno, yo la verdad es que el ámbito de investigación que nosotros tenemos de genética pues suelen ser textos bastante avanzados o bien de universidad o tal, y yo me inclinaría por una herramienta muy sencilla que es Wikipedia. Hace unos días, en un congreso que tuvimos en Barcelona de genómica, vino gente del Instituto Craig Venter, que fue uno de las personas que secuenció el genoma humano, y si la gente de Craig Venter en sus seminarios muestran páginas de Wikipedia es porque probablemente la información que hay dentro es bastante fehaciente y creíble. Entonces yo creo que es un buen sitio para buscar por palabra clave. La Wikipedia en castellano es bastante pequeña, creo que hay 500.000 de páginas en este momento, y en portugués hay 480.000, o sea que están casi igual que nosotros, y hay muchos más hispanoparlantes, pero a pesar de ello hay mucho material, y la Wikipedia en inglés es mucho más amplia y desde luego se puede encontrar sobre cualquiera de los temas que hemos hablado, y en aquellas páginas web en las cuales la información no está contrastada lo suele poner arriba. Y aquellas páginas web que se consideran excepcionalmente bien escritas también aparecen con un tipo que permite saber que es una página especial, considerada como de especial calidad por la información que tiene. Hay dos libros que yo recomiendo a alumnos principiantes y a cualquier persona de cierto nivel de estudios que quiere una información seria, que son un libro publicado en Barcelona por Ariel, que se llama ¿Cómo evolucionaron los humanos?, traducido al español por un catedrático de Barcelona. Los autores son americanos, que se llama Robert Boyd, si no me equivoco, y J.B. Silk.
Y luego otro libro, escrito por un español muy famoso, el catedrático emérito de la Complutense, Emiliano Aguirre, un libro publicado en Madrid por Espasa el año pasado, que se llama Homo Hispánico, que es un buen libro sobre los yacimientos y fósiles en la península, realmente bastante comprensivo. Yo, por otro lado, pues también en la página web de nuestra área de conocimiento de antropología física, en la Facultad de Biología, también tenemos cierto material disponible. Nosotros tenemos una página que es www.um.es/ y luego antropfísica, todo junto en una palabra, y entonces se entra directamente. Allí hay apuntes de clases que damos, hay cosas sobre las excavaciones, en fin, diversos aspectos de interés. Yo no soy tan amante de Wikipedia, porque mi impresión cuando yo he rastreado Wikipedia es que hay cosas muy buenas y otras cosas sobre el mismo asunto no tan buenas. Y el problema está que si tú entras con una palabra clave, yo no sé qué es la que te dan uno u otro, porque a veces con la misma palabra entras en uno u otro, pero no dos veces. O sea, tienes que salir y entrar otra vez. Y esto a mí no me gusta, porque sobre todo en lo nuestro de la evolución humana, hay opiniones a veces demasiado... No sabes elegir, por eso estamos nosotros, los profesores de la universidad, para intentar explicar a los alumnos que cursan nuestras asignaturas todo lo que hay en una asignatura y no meramente la opinión de la persona de moda en el momento que ha captado las noticias, que ha publicado 10 libros de bolsillo y 5 artículos en investigación y ciencia, o peor aún, el muy interesante. Bien, yo uso Wikipedia, pero me enfada mucho. La verdad es que la redacción es muy mejorable, hay contradicciones, hay una serie de cosas. Y además es muy fácil de saber cuando un alumno me hace un trabajo a partir de Wikipedia, porque ahora mismo es como una plaga, ¿no? Bien, es hora de acabar nuestra conversación. Mi mayor agradecimiento a nuestros dos invitados, a Marta también en esta ocasión. Mi agradecimiento a Paloma Carvajosa, al equipo del programa Azufre Rojo. Hay que agradecer también la colaboración de nuestros patrocinadores. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Sin ustedes este programa no tendría ningún sentido. Les animamos a mandarnos sus sugerencias, comentarios, preguntas al blog del programa que tienen ustedes ahí sobreimpreso en sus pantallas. Y la semana que viene les esperamos de nuevo aquí, en Azufre Rojo. Hasta entonces, sean ustedes muy felices.